Hola Piscis, bienvenido al Elías Astral Tarot para mejorar tu vida. Vamos a estar viendo en este momento tu horóscopo semanal, ver qué nos trae en estos días, la energía, cómo van a estar las cosas en el dinero, en el trabajo, qué debes saber. Y al final hacemos nuestra limpieza. Permíteme orar por ti, así que quédate todo el video. Recuerda suscribirte para que entres en nuestra lista de oración. Y además, gracias porque viéndonos ya estás apoyando a nuestro refugio animal. Energéticamente, iniciamos con un mensaje súper lindo que te dice: sanarás para ser mejor. Y esto no solamente me habla acerca de sanaciones del cuerpo físico. No, claro que no. También esto implica sanaciones súper geniales en tu parte espiritual, en tu parte emocional, restauración en tu parte económica. Estamos en un tiempo de sanación, no en un tiempo de guerra, sino en un tiempo de restauración, y esto es muy importante que tú lo tengas en cuenta. En los próximos días quiero que evites cualquier tipo de situación conflictuante, sobre todo, digamos que una persona viene a pelearte, a discutirte. Aléjate de la situación, habla cuando ya tengas como más calma, más paz, más tranquilidad. Pero para sanar hay que alejarnos del conflicto, de la llama que quema. Quiero que ya mismo escribas y decretes en los comentarios lo siguiente: recibo sanidad o recibo sanación. Porque cuando tú día a día, fíjate que comienzas a hacer todos estos decretos, todas estas afirmaciones, cosas maravillosas comienzan a suceder a tu alrededor y todo se comienza a transformar de una manera súper linda, súper bonita, muy positiva. Entonces recuerda decretarlo, ¿sí? Recibo sanación. Te están diciendo, sí, aléjate en estos días de tu espíritu necesita sanar. Y cuando uno está sanando, uno se queda quietico, guarda reposo. Emocionalmente también. Recuerda que estas lecturas son generales. Toma lo que sea para ti. Si algo no va contigo, solo suéltalo. Déjalo pasar. Y si quieres una lectura privada y personalizada, en mi primer comentario encontrarás, y en mi descripción encontrarás mi contacto. Hay algo que se te perdió. Algunos de ustedes es material y para otros es espiritual. Algo se ha perdido, puede ser la esperanza, puede ser la dignidad, el amor propio, o en otros casos, claro está, llevan varios días buscando algún tipo de objeto. En los próximos días van a recibir señales sobre cómo recuperar eso que han perdido. En algunos casos es esta la sanación espiritual, y en otros casos van a acordarse de dónde fue que fueron dejando esas cosillas, ¿ok? Entonces, nada, me encanta. Para muchos veo que se restaura el amor propio, el autoconcepto, y pues lógicamente esto es algo maravilloso porque cuando tú sanas, sanamos todos. Números de la suerte para estos días: el número 8, el número 13, el número 92. Son números que puedes usar en juegos de azar o en códigos sagrados, ¿sí? De sanación. Esta semana, fíjate que tu energía para el trabajo va a estar marcado, o para el dinero, por este 7, y esto me dice que tú tienes una ventaja. Todos se están rindiendo para postularse a algo, a un trabajo, a un negocio, y me dice tú no, tú esta semana no te vas a rendir. Tú esta semana vas a tomar una actitud guerrera, una actitud de determinación, y vas a luchar por lo que tú realmente quieres. Esta semana es una semana de ventaja o de superioridad. Si estás esperando como una respuesta respecto a una contratación, a una postulación, las personas encargadas van a ver eso en ti, ¿sí? Como tu don, tu tesón, tu energía de emperatriz.
Entonces quiero que estés como muy seguro de quién eres. Te veo liderando, te veo mandando, te veo en cargos superiores, te veo conquistando, te veo como ese número 1. Así que por nada del mundo vayas a dudar de eso. En algunos casos eso va a ser lo que ustedes recuperen. La autoconfianza, la seguridad en ustedes mismos. Así que vamos a avanzar con toda por conquistar. Fíjate, aquí está la oposición, pero también están tus acciones heroicas para poder tener lo que tú realmente te mereces. Entonces, quiero que estés muy seguro. Esta semana va a haber gente que se te va a oponer, ¿sí? O ya ha venido pasando. Pero quiero que tengas total certeza de que si es por un trabajo, si es por un negocio, si es por un crédito, tú lo vas a poder lograr. No hay nadie que te vaya a poder hacer frente en estos próximos días. Estás como número 1, estás como favorito. Bueno, vamos a ver ahora mensaje general para el amor. Recuerda que la lectura de solteros y conexiones por separado está en el especial amor, cuyo link de la lista está en el primer comentario y en la descripción también. Vete suscribiendo. ¡Wow! Fíjate que te sale directamente el arcano mayor 6, el arcano de los enamorados. Y esta carta nos habla acerca de superación de una prueba que algunas personas están viviendo junto a su pareja, o si estás soltero estás viviendo también un periodo de autoconocimiento y de recobrar la esperanza y la expectativa en el amor. Entonces te veo recuperando todo esto. Te veo realmente que si estás en pareja, cualquier tribulación, cualquier problema que hayan tenido, los va a fortalecer. Esta es una carta de unión, de superación de prueba, una carta de compromiso, una carta de deseo de amor correspondido. Entonces veo que va a ser vital, que va a ser importante que tú también tengas la plena certeza de que van a poder superar cualquier obstáculo junto a su pareja. Fíjate que hay uno de los dos que siente, y te siento más a ti como en este plan de sentirte derrotado, de pensar que ya todo se ha perdido. Sin embargo, no, o sea, tienes que recuperar la esperanza, tienes que pensar en positivo, tienes que decretar que tu relación se restauró. Si estás soltero, también te siento esa energía, ¿no? De derrota, de decir el amor no es para mí, de en esta vida no me tocó ser feliz en pareja. Tenemos que hacer higiene mental, porque recuerda que lo que tú creas en tu mente, eso mismito lo vas a crear en tu mundo. Entonces te están diciendo mucha higiene mental, mucha limpieza de todos estos pensamientos tan negativos que a la larga pues no te aportan nada bueno. Van a salir compromisos importantes. Te veo en esta semana celebrando, puede ser una reconciliación, puede ser que por fin superaron un distanciamiento importante, que por fin superaron un problema económico, un problema de salud. Pero vas a ver que con el transcurso de los días, este sentimiento de derrota se va a ir disipando y eso va a hacer que atraigas cosas buenas en tu relación. No sé qué prueba han estado pasando. Sí veo que para algunos son pruebas que tienen que ver con la parte económica y para otros son pruebas que tienen que ver con la salud de algunos de ustedes, de la pareja o de un hijo, de un familiar, pero como quiera ha sido algo muy duro y eso lo van a poder superar y quiero que tengas la plena certeza de que esto va a ser así. ¿Sabes por qué lo superan? Por justicia, porque tú has hecho las cosas bien, porque tú ya mereces paz, porque tú ya mereces tranquilidad.
Entonces, en ese sentido, el universo dice, pues claro, ya es el tiempo de que le dejen de pasar cosas tan malas en el amor y le comience a ir bien. Esta superación de esta prueba es por justicia. Sí, la justicia va a estar a tu favor. Dentro de los signos podría estar, me resuena mucho Escorpio, otros Piscis, también Géminis, sí, muy marcados, y Cáncer. Veamos qué iniciales puede haber en el nombre. Ahí se puede haber una M, una D, una Z, una B grande y por acá una L. Esta letra puede estar al inicio, al medio, al final del nombre, el apellido o la forma como le digan, ¿ok? Entonces tenlo súper presente. Quédate ya mismo en nuestra limpieza energética que te ayudará muchísimo. Bueno, bendiciones. Bendigo este mes de agosto y todos y cada uno de los minutos, horas y segundos que lo componen. Cada momento que ha pasado de este mes y todos los que aún faltan. Bendigo la vida de la persona que está escuchando este mensaje y que se quedará hasta el final. Decreto que su vida durante este mes se encuentra totalmente protegida. Pido con todo mi corazón al Arcángel Miguel que envíe todo un ejército de ángeles y que sea su misma espada protegiéndole de cada mal, de cada peligro. Yo decreto que toda palabra, pensamiento, acción en contra de quien escuche este mensaje y que sea enviado de manera negativa queda anulado. Que solamente las bendiciones y las protecciones, el amor, la prosperidad y la abundancia pueden entrar a la vida de quien está escuchándonos. Quiero que en este momento tú digas tu nombre completo y digas yo. Durante este mes de agosto me abro al amor. Me abro a todas y cada una de las bendiciones que el universo tiene preparados para mí. Decreto que todos los sueños que tengo en mi corazón comienzan a materializarse. Decreto que hay parejas reconciliándose o fortaleciendo el amor que ya tienen. Decreto que comienzas a ver todos y cada uno de los cambios positivos que has estado pidiendo en oración, que has estado pidiendo en meditación. Decreto que tu familia se encuentra sana, que tu cuerpo en cada una de sus células encuentra restauración y sanidad. Decreto que tus finanzas comienzan a ser abundantes, que esto es solamente el inicio de toda una lluvia de bendiciones. Agosto, este mes 8, es un mes de prosperidad, un mes en el cual verás la gloria del universo materializarse. Quiero que hagas una petición especial, un pedido especial durante los próximos segundos. Vamos a dejar tu petición en este momento. Eso que tanto sueñas, eso que tanto anhelas, ponlo en este momento en las manos del universo y visualiza. Y quiero que digas gracias porque hecho está. Esa casa que quiero, hecha está. Ese amor bonito que quiero, hecho está. Esa salud en mi vida y en mi familia, hecha está.
Te agradezco por llegar hasta el final. Recuerda suscribirte, activar la campanita, dejarnos un like y un comentario. Recuerda que oramos por nuestros suscriptores.